La verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ventaja Podcast, el podcast en donde hablamos de principios, estrategias y tácticas para los negocios tradicionales, online y startups. El día de hoy vamos a seguir hablando de las falacias lógicas y hoy vamos a hablar del falso dilema. Si tienes alguna duda o comentario, entra a ventaja.com.mx/contacto y házmelo llegar por medio del formulario. Esta falacia también es conocida como la falacia de todo o nada, o una falsa dicotomía, pero aquí hay un apunte. Más adelante te voy a explicar este detalle, pero también puede ser la falacia de cualquiera o de la otra, o falacia de elección falsa, falacia de alternativas falsas, pensamiento de blanco y negro, bifurcación, sin terreno intermedio o polarización. Hablando en plata es cuando nos dicen o tu madre o yo. Es cuando nos ponen en esta disyuntiva, en esta situación de elegir dos cosas. Y de que hecho es un dilema que es falso, porque no deberíamos de tener esta duda de elegir entre una u otra persona. Cuando solo se presentan dos opciones, existen más o existe un espectro de opciones posibles entre dos extremos. Los falsos dilemas generalmente se caracterizan por el lenguaje de esto o aquello, pero también pueden caracterizarse por omisiones de elecciones. Otra variedad es el falso trilema, que es cuando se presentan tres opciones cuando existen más. Y la forma lógica es la siguiente, que te dicen o X o Y es cierto, o bien X, Y o Z es cierto. Un ejemplo de las dos opciones es la siguiente, o estás con Dios o contra él. Como lo expresa elocuentemente Obi-Wan Kenobi en el episodio 3 de Star Wars, solo un Sith trata de absolutos. También hay quienes simplemente no creen que haya un Dios con quien estar o en contra. Pero también hay un ejemplo de omisión. El hecho de que digan, pensé que eras una persona buena, pero no estabas en la iglesia hoy. El supuesto aquí es que si uno no asiste a la iglesia, uno debe ser malo. Por supuesto, existen buenas personas que no asisten a la iglesia. Y las buenas personas que asisten a la iglesia podrían haber tenido una muy buena razón para no estar en la iglesia, como una gran resaca de la reunión swinger de la noche anterior. Pero puede haber casos en los que el número de opciones sea realmente limitado. Por ejemplo, si a un heladero solo le queda chocolate y vainilla, sería una pérdida de tiempo insistir en que tenga chispas de chocolate con menta. Tienes que ser consciente de cuántas veces se presentan estos falsos dilemas y cuántas veces los ejecutas tú mismo. Manteniéndose fiel a las definiciones, el falso dilema es diferente de la falsa dicotomía, que es el apunte que te decía al inicio, en que un dilema implica dos opciones igualmente poco atractivas, mientras que una dicotomía generalmente comprende dos opuestos. Este es un punto fino, sin embargo, y generalmente se ignora en el uso común, que es como decimos coloquialmente, de Guatemala a Guatepeor. Es decir, que las dos opciones está muy difícil elegirlas. Y también entramos en muchas situaciones de falsos dilemas, tanto profesionalmente como personalmente. Y bueno, emocionalmente no se diga. El que nosotros hagamos esta reducción de opciones hacia 2 o hacia 3, lo que hace es complicar esta decisión, ya que siempre tenemos que reunir el máximo de variables y de opciones que tenemos disponibles. Puede ser que no sean las mejores opciones o que no sean tan malas opciones, pero el hecho de que uno mismo o la otra persona te meta en este dilema es muy complicado para la comunicación y para la ejecución de nuestros planes. Como el ejemplo que te mencionaba al inicio, que a lo mejor no lo has vivido tú o a lo mejor te lo han contado, que le dijeron o tu madre o yo, o tu padre o yo, o tus hijos o yo. Son dilemas falsos, porque no necesariamente esas son las opciones correctas a elegir. Y el hecho de que te limite la otra persona a elegir una de esas dos o de esas tres es algo que no nos ayuda a tomar mejores decisiones. Pero también nosotros internamente nos lo aplicamos muy seguido, porque establecemos opciones más viables sin siquiera haber considerado las otras. Por ejemplo, en la cuestión de generar dinero, usualmente tenemos solamente dos opciones:
o trabajar para alguien o crear un negocio. Pero también tenemos muchísimas más opciones. Podemos ser afiliados, podemos ser comisionistas, podemos rentar algo. Tenemos muchas opciones. Y de eso vamos a hablar en un episodio posterior, de las múltiples formas de generar dinero. Pero esto también es un gran ejemplo de cómo nosotros mismos nos aplicamos un falso dilema. Tenemos que ser muy conscientes de cuando hacemos esto. Al momento de que nos damos cuenta y somos conscientes, podemos empezar a cambiar nuestra percepción y tener muchas más opciones. En el próximo episodio hablaremos de cómo crecer un consultorio dental. Bueno, ventajosos, esto es todo por hoy. Antes de terminar, sigue la conversación. ¿Amor o miedo? ¿Qué decides? Recuerda dejar tu comentario en tu plataforma favorita. Al darle like en iVoox y YouTube y dar 5 estrellas en iTunes, ayudas a otros a encontrar el podcast. Y recuerda, rífate como los grandes.